Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 16 de julio, 20 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos 649 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza, pero la noticia que marca el ritmo de los acontecimientos, que captura la mayor atención, sucede en Siria, donde continúan los enfrentamientos. Hay quien dice que los ataques de las fuerzas del gobierno de Ahmad al-Shara contra la población drusa, también Israel atacó ayer, lo hace hoy, y se enfrenta a la amenaza potencial cada vez más real del eje Qatar-Turquía. Irán está tratando de boicotear las negociaciones por el cese de fuego en la Franja de Gaza, como si hiciera falta que alguien las boicotease y no estuvieran suficientemente empantanadas y llenas de dificultades. ¿Y qué sucederá esta noche después de la anunciada reunión del Consejo del Partido Ultraortodoxo Shas para decidir si se queda en el gobierno o se va? De todo esto vamos a hablar y también de muchos otros temas, pero comencemos nuestra recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel. El diario Yediot Aharonot de hoy encabeza su primera plana con la fotografía de un civil druso que, según explica, fue humillado por yihadistas. Textualmente, el titular dice: el clamor de los drusos en Siria y el dilema israelí. Abro comillas porque citan a una fuente que dice: queremos tener a al-Julani, el nombre anterior del presidente de Siria, del lado correcto, dice una fuente de alto rango que cita a Yediot Aharonot, pero hay que recordar que se trata de un yihadista. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el número de muertos por los disturbios en el sur de Siria supera los 200. También se informó de la ejecución de al menos 20 civiles drusos. En las últimas horas se había anunciado un cese de fuego, pero los combates se reanudaron y todavía continúan. Junto con la información y las imágenes de los combates en esa zona, en las redes sociales abundan en las últimas horas imágenes de horrores cometidos contra la población civil que recuerdan otras épocas de Siria y actos de humillación de los líderes drusos. Por supuesto, aquí no vamos a compartirlas, y esto provocó la indignación de la población drusa en Israel, cuyo líder, el jeque Muafak Tarif, está en constante contacto con los líderes de más alto rango, tanto en el aspecto militar como de gobierno aquí en Israel. Anoche, jóvenes drusos se congregaron en la ciudad de Majdel Shams, en los altos del Golán, cerca de la valla fronteriza, donde se podían ver soldados israelíes al otro lado de la frontera, del lado sirio. Más temprano, manifestantes drusos bloquearon carreteras en el norte de Israel y pidieron al gobierno israelí y a la comunidad internacional que intervengan para detener los enfrentamientos en Siria. Hoy decretaron huelga general y el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que si la situación no cambia, si el mensaje de Israel con sus ataques no fue suficientemente claro, la ofensiva se intensificará. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó que en la tarde de ayer al menos 30 drusos cruzaron la frontera desde Israel con intención de reunirse con sus hermanos en el sur. Otros medios dicen 60. No hay una información, por supuesto, concreta. Las fuerzas de defensa de Israel pudieron devolver a territorio israelí a la mayoría de los drusos que habían cruzado la frontera, un trabajo que llevó varias horas.
Y allí vemos imágenes que difundió el ejército israelí porque Israel atacó en el foco de los enfrentamientos en Siria. Según informó la cadena libanesa Al Mayadin, afiliada a Hezbollah, Israel atacó más de 10 veces en el área de la ciudad de Sueida y en los alrededores en la zona rural. La televisión siria informó que la ofensiva fue más amplia e incluyó ataques contra caravanas de vehículos militares del ejército sirio que se dirigían hacia Sueida y contra edificios del ejército y la policía local. La ofensiva israelí continuó también durante la noche, o sea, esta madrugada, hora local. Anoche el primer ministro Netanyahu, en la tarde de ayer, mejor dicho, el primer ministro Netanyahu se refirió a lo que está sucediendo en Siria y señaló que él ordenó una operación contundente contra las fuerzas del régimen de Damasco. Vamos a verlo. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. Tenemos un compromiso de preservar la zona del sudeste de Siria como un área desmilitarizada junto a la frontera con Israel. No permitiremos que se repita la situación en la que nos establecen allí un Líbano II, o sea, con Hezbollah dominando el sur del país, establecido junto a la frontera con Israel, quiso decir Netanyahu. Y continuó, también tenemos el compromiso de proteger a los ciudadanos drusos. Lo hacemos por medio de operaciones contundentes y espero que no tengamos que intensificarlas. Eso depende de lo que entienden, de lo que hagan y lo que no hagan en Damasco, dijo Netanyahu y agregó: no tenemos ningún interés en generar un conflicto con ellos, nos interesa ampliar el círculo de paz y trabajaremos para garantizar nuestra seguridad. Lo que vemos aquí es la caricatura de hoy en el diario Israel Hayom, que ilustra a Ahmad Shara, el presidente de Siria, que quiere tragarse, dicho esto entre comillas, a los drusos, el Golán y quién sabe qué más después, y arriba está escrito Imaogel bate avon, o sea, con la comida viene el apetito, más apetito. Quien parece estar de acuerdo es el ministro de la diáspora israelí, Amihai Shikli, quien dijo en su cuenta de la red X que el presidente sirio Ahmad Shara debería ser eliminado. En una publicación en inglés, Shikli escribió, abro comillas, no debemos quedarnos de brazos cruzados ante el régimen terrorista islamista de Al-Qaeda vestido de traje y corbata. Cualquiera que piense que Shara es un líder legítimo comete un grave error. Es un terrorista que debe ser eliminado sin demora. Shikli agregó, vimos la terrible masacre de los alawitas, y en realidad olvidó mencionar también a los cristianos, nos topamos con un silencio ensordecedor de los líderes europeos y ahora presenciamos la masacre y la humillación de los drusos. Hay que combatir al régimen en Siria. Fin de la cita. Todo lo que está sucediendo sin duda tiene impacto en las conversaciones que, según se viene informando, Israel llevó a cabo en el último tiempo con el nuevo gobierno sirio sobre nuevas disposiciones en la frontera común, sobre la posibilidad de una retirada de las tropas israelíes de esa franja de seguridad en el sur de Siria que Israel estableció después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, justamente previendo este tipo de situaciones. En la mañana de hoy, todo eso se ve muy diferente y diría que mucho más lejano. Y a los analistas israelíes, todo esto los hace pensar también un poco más allá. ¿A qué me refiero? Veamos la tapa de la primera plana de hoy de Israel Hayom, que titula Eje Turquía-Qatar, el nuevo peligro estratégico. Y en la bajada dice, altos mandos de las fuerzas de seguridad israelíes están preocupados por la alianza de hermanos musulmanes que se está consolidando en la región después de la derrota de Irán.
Aquí vemos el artículo firmado por los periodistas Dudi Kogan y Shirit Avitan Cohen, que dicen que respecto de lo que está sucediendo en Siria, una de las mayores preocupaciones de Israel es Turquía y sus ambiciones imperialistas, pero ahora sube en la escala de las preocupaciones israelíes la alianza cada vez más fuerte entre Turquía y Qatar. Y citan fuentes de alto rango en la comunidad de inteligencia que le dicen a Israel Hayom que se trata de un peligro estratégico esta alianza, entre otras cosas porque los dos países, tanto Turquía como Qatar, son anfitriones de líderes de Hamas, o sea, tienen una vinculación con Hamas, y los dos países tienen llegada a la Casa Blanca y en hebreo lo dicen Ozen Kashedet, o sea, en la Casa Blanca les prestan atención, los escuchan. Recordemos lo que Trump, el presidente estadounidense Trump, le dijo al primer ministro Netanyahu en una de sus visitas a la Casa Blanca, en la parte de la conferencia de prensa, que él aprecia mucho a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que hay que ser razonable con él. Y de hecho, con respecto a Qatar, Trump va a cenar esta noche con el primer ministro de ese país, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que, según se informa, va a hablar con él sobre las negociaciones para un cese de fuego en Gaza. Qatar se está involucrando cada vez más en Siria, especialmente en inversiones y reconstrucción del país. Por el momento nada negativo, dicen en Israel, pero esto es algo que se sigue con atención y preocupación para ver hacia dónde se dirige este proceso. Hay quienes dicen que la alianza entre Turquía y Qatar es ideológica y otros que sostienen que pasa por el dinero, y esa es la cita de este artículo en el título, por eso lo vuelvo a mostrar. Dice: Qatar es el cajero automático de Turquía. Israel no puede permitir que el vacío que dejó Irán en el sur de Siria, donde estaban sus milicias, se llene ahora con milicias de otro color, antes chiitas, ahora sunitas. Y las acciones que las autoridades israelíes están tomando ahora, estos ataques contra las fuerzas de Ashara en el sur de Siria, sirven precisamente a ese objetivo. Israel prefiere que esa zona estratégica esté bajo control de los drusos, que son nuestros aliados, y no de las fuerzas de Al-Julani, ahora Ashara, que son respaldadas por Turquía. Busquemos la siguiente imagen. Me quedo en el diario Israel Hayom de hoy, que trae este artículo firmado por el periodista Dani Zaken, cuyo título es: Irán trata de boicotear las negociaciones en Qatar, las negociaciones por el cese de fuego en la Franja de Gaza. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene? Porque un cese de fuego y después el final de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza es la clave para el cambio que Estados Unidos quiere lograr en la región, el nuevo Medio Oriente del que habla Donald Trump. El fin de la guerra en Gaza es la primera pieza de un efecto dominó positivo que esto tendría para Israel, e Irán, por supuesto, no quiere permitirlo. Por eso también actúa para boicotear los contactos entre Israel y Siria y los esfuerzos por sumar a Arabia Saudita y otros países de la región a los acuerdos de Abraham. Y el artículo cita 4 fuentes diplomáticas estadounidenses y árabes del Golfo, según las cuales Irán presiona a Hamás para que se muestre cada vez más intransigente en las negociaciones con Israel por el cese de fuego. Las fuentes le contaron a Israel Hayom que el miércoles pasado Hamás había mostrado buena predisposición a aceptar los mapas que Israel presentó, mapas que muestran cómo sería, hasta dónde sería la retirada israelí,
de la Franja de Gaza, cómo quedarían distribuidas las tropas israelíes, eran mapas nuevos, más cercanos a las exigencias de Hamás. Cuando parecía que Hamás ya los aceptaba, de pronto se produjo un cambio drástico, repentino e inexplicable en su postura, y los representantes de Hamás anunciaron que rechazaban los mapas esos mismos que habían estado a punto de aceptar, y no solo eso, volvieron a abrir a discusión temas que ya habían sido cerrados y acordados en la negociación. Según las fuentes que hablaron con Israel Hayom, este cambio fue recibido con sorpresa por todas las partes, incluidos los mediadores, y es lo que impidió que se anunciara el acuerdo de cese de fuego cuando el primer ministro Netanyahu estaba en Washington hace unos pocos días. Eso era exactamente lo que Irán quería impedir. Un anuncio conjunto y triunfante, agrego yo, del primer ministro Netanyahu y el presidente estadounidense Trump. Fuentes árabes de 2 países del Golfo le dijeron a Israel Hayom que antes de ese cambio de postura hubo una serie de febriles conversaciones, decenas de conversaciones entre líderes de Hamás y, oh sorpresa, altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Todavía no hay cese de fuego, ni mucho menos fin de la guerra, y esa es la condición de Arabia Saudita para volver a considerar la normalización de relaciones con Israel, para empezar a hablar. Y como si todo eso fuera poco, Irán intenta impedir que Israel llegue a acuerdos de seguridad con el Líbano y con Siria, donde se ha generado todo este caos, y hay quienes dicen que Irán también no está completamente detrás de esto, pero sí ha hecho su aporte. Y todo esto ¿para qué? Para mantener a Israel en estado de guerra permanente y permitir así que sus milicias en la región puedan recuperarse después de lo que les hizo Israel durante este año y medio, permitir así que Irán pueda volver al contrabando de armas y todo lo demás que hacía antes de la guerra que comenzó el 7 de octubre. Hablemos ahora de la Franja de Gaza y una noticia que no está en los diarios porque se dio a conocer en la mañana de hoy. Aquí la vemos, así como la recoge Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, porque las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que establecieron un nuevo corredor en el sur de la Franja de Gaza. Se llama Magen Oz y tiene 15 kilómetros de longitud, divide el este y el oeste de Han Yunes. La parte este está completamente bajo control israelí, el área oeste no está bajo control israelí e incluye la zona humanitaria de Al-Muasi, y hay allí cientos de miles de gazatíes. Vamos a ver más de cerca el mapa que publicó el ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel. Arriba dice corredor Magen Oz, el nuevo corredor, y abajo, o sea, el corredor que está a la izquierda de nuestra imagen, el corredor Morag. ¿Por qué? Porque el corredor Magen Oz conecta con el corredor Morag que separa Han Yunes de Rafah. El objetivo de este nuevo corredor es convertir la zona oeste en parte del área bajo control israelí para que pueda ser moneda de cambio, o sea, una carta a favor que tenga Israel en las negociaciones con Hamás, y que también pueda eventualmente dar la posibilidad de ampliar la ciudad humanitaria que Israel quiere construir en Rafah. En el ejército explicaron también que el corredor Magen Oz es un elemento clave para ejercer presión sobre Hamás y derrotar a la brigada Han Yunes del ala militar de Hamás.
En tanto, la Fundación Humanitaria de Gaza informó que 20 palestinos resultaron muertos esta mañana en una avalancha en un centro de distribución de ayuda humanitaria en Jan Yunes y acusó a agitadores armados vinculados a Hamás de generar los disturbios. La fundación, respaldada por Israel y Estados Unidos, afirma que 19 personas murieron pisoteadas en la avalancha y una fue apuñalada, abro comillas, en medio de una oleada caótica y peligrosa impulsada por agitadores armados de Hamás que se encontraban entre la multitud. El comunicado de la ONG agrega que por primera vez desde el inicio de sus labores se detectaron múltiples armas de fuego entre la multitud. Además, la fundación advirtió que en los últimos días fueron publicados en Telegram y en otras plataformas de redes sociales mensajes falsos sobre la apertura de centros de distribución de ayuda humanitaria en lugares donde ya se cerraron o en lugares donde nunca se abrieron, y dijeron que esto, por supuesto, genera confusión, ofuscación en la población y caos. Y como si no tuviéramos suficiente con todo esto que les acabo de contar, la crisis política interna. ¿Qué pasará con el gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu? El Consejo de Sabios de la Torá del partido ultraortodoxo sefaradí Shas se reunirá esta noche para definir su futuro dentro de la coalición de gobierno. Allí, junto al primer ministro Netanyahu, vemos al líder de este partido, Aryeh Deri, y recordemos que ayer se retiró el partido ultraortodoxo Ashkenazí, Yahadut HaTorá, debido a que todos ellos se oponen a la nueva versión de la ley de enrolamiento que propone el titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, el diputado del Likud, Yuli Edelstein. Esta mañana, el ministro Mijael Malkieli del partido Shas declaró a Kan, la radio pública israelí, que no se sorprenderá si el Consejo decide esta noche que Shas también abandone el gobierno. Malkieli se sumó al coro de políticos que en las últimas horas más intensamente, pero desde antes, critican con extrema dureza al diputado Edelstein y dijo que, abro comillas otra vez, engañó a Netanyahu, a los partidos ortodoxos, a los rabinos, al Likud, porque cuando llegó el momento de la verdad, presentó una versión de la ley completamente diferente. Malkieli sostuvo que Yuli Edelstein se ha propuesto derrocar al gobierno y a continuación dijo que después del 7 de octubre él escuchó planes para sustituir al primer ministro Netanyahu, pero el líder de su partido, Aryeh Deri, lo defendió y el plan no se concretó. El ministro se negó a dar detalles sobre ese supuesto plan y quiénes serían sus autores. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu continúa con los esfuerzos, reuniones y presiones para resolver la crisis y hacer que los que todavía no se fueron se queden y que los que ya se fueron regresen. Como diría Donald Trump, vamos a ver qué pasa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo. Si les gusta, recomiéndenlo, por favor. Y los invito también a sumarse al grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.